rcr750.com, @rcr750, nuestra cuenta en Twitter e Instagram de Omar Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Daniel. Buenas tardes. Tengan todas las personas que nos ven y nos sintonizan a esta hora en vivo o en diferido a través de en vivo de rcr750.com y en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, uno se pone a revisar las noticias de Venezuela, entonces te consigues cosas como las siguientes. Explotó otra vez un tren en el metro de Caracas. Tarek William Saab cede a las redes y ordena investigar a Salud Chacao por negarle atención a un paciente por su forma de vestir. Luis Florido da unas declaraciones del centro de saneamiento integral, saneamiento, porque saneamiento es como si fuese un camión de recolección de basura, no, de sanación integral. Hace 22 años Venezuela lloraba la tragedia de La Guaira, Daniel, del estado De Vargas. A ver si están Vargas, del contentos estado de Vargas. Vargas. Del estado Vargas, sí, porque tú dices como siempre, yo no soy de La Guaira, yo soy varguense, yo soy del No, estado y la Guaira, Vargas. y la Guaira es una parroquia que es la capital del estado Vargas. El cambio de nombre a estado de La Guaira es ilegal. No, bueno, yo ahí sí compartimos criterios, pero 22 años, ¿cómo ha pasado el tiempo de rápido? El año pasado hablábamos de esto, recuerdo que hicimos un programa oye, con el ex gobernador, Con no, Ramón el Díaz, ex Ramón alcalde, Díaz, Ramón Díaz. fue gobernador o alcalde, las dos cosas, ¿no? Fue las dos cosas, Ramón Díaz, No, fue alcalde, fue concejal de Vargas. y fue diputado al Consejo Legislativo y fue uno de los tres miembros de la Junta Administradora la Junta Administradora que se constituye cuando se crea el municipio Vargas. Ramón Correcto, Díaz, Ramón correcto, Díaz forma correcto. parte, sí, es correcto. Pero ahora, fíjate tú una cosa con respecto a ese acontecer noticioso que tú refieres. A mí me llamó mucho la atención el tema de lo que ocurrió en Salud Chacao, porque según lo que supe, ocurrió en un ambulatorio de Salud Chacao en Los Palos Grandes. Entiendo que una persona, según lo que escuché, corrígeme si no es así, entiendo que Ujú. una persona tuvo una emergencia médica y acudió a Salud Chacao para ser atendido y el vigilante no lo dejó entrar porque no cumplía con un código de vestimenta. La persona estaba en Bermudas eh, y no lo dejaron entrar. Mira, yo cuando escuché eso, yo dije, oye, me parece, no sabía que habían códigos de vestimenta para ir a hospitales y mucho menos para entrar a emergencia. Pero recordé algo, Neymar. Tú sabes que yo, cuando estaba en primer semestre en la universidad, yo fumaba. Así, Sí, a los 17 años yo echaba más humo que, bueno, que el pez que una fuma. caja de sorpresa, Daniel Lara, No, una caja de Marlboro Light era lo que me fumaba yo al día. también, pero fumabas tanto así. Sí, un desgraciado fumando. Carajito, un carajito descarriado. Pero eso tuvo un final súbito. Un día eh, me sentía muy mal e igual fui a clase. Oye, y ya a mitad de la mañana no podía con mi alma, con la pesadez de la respiración, no podía respirar. Y me fui caminando como pude hasta el hospital clínico, el hospital universitario, y llegué a la emergencia. Y dije, me siento muy mal, no puedo respirar. Y me chequearon, me hablaron, me pasaron a una sala grandísima que había de nebulización. Y me sentaron allá a nebulizarme. Y yo ahí sentadito, o sea, me atendieron, todo aquello, me abrieron una vía, pusieron el tampón y todo ese, quédese ahí tranquilo, que lo vamos a nebulizar. Pusieron como 3 nebulizaciones, una cosa así. Por supuesto, yo dejé de fumar, de más está decirlo. Pero lo interesante del asunto es que a mí nunca se me olvida que mientras yo estaba allí sentado, llega una señora, pobrecita, ¿no? Una señora de mediana edad, gritando, desesperada, con el dolor en el pecho. ¡Ah! Y la señora gritaba y todo aquello, entonces la traían, entonces siéntese aquí, no, y entonces ella desesperada porque tenía el dolor en el pecho, tenía el dolor en el pecho, y por supuesto, cualquier persona como uno, que es bachiller de humanidades y que no sabe medicina, siente un dolor en el pecho intenso y no dice estoy infartado.
Entonces la señora pensaba, entonces la sientan allí y le ponen la máscara y la cosa y le ponen una villa, todo aquello, la van a aneurizar. Y entonces, no, no. Y entonces la señora decía, no, yo estoy infartada, esto es un infarto. Y entonces le dice, señora, quédese tranquila, que se le está pegando todo también. Y la señora, con aquella desesperación, la señora agitada, todo aquello, poco a poco empieza a pasar el rato. Yo estuve ahí como 2 horas. Empieza a pasar el rato, empieza a pasar el rato, empieza a pasar el rato. Y hicieron radiografía, todo aquello. Empieza a pasar el rato y la señora empieza a calmarse. Y a medida que empieza a calmarse, es que ella empieza a darse cuenta de que ella estaba descalza, ¿ok? Con un short muy corto de andar en casa y con la camisa de limpiar. Así estaba la señora. Okay. O sea, se ve que la señora sufrió, o sea, una crisis, ¿por qué? Parece que era un dolor, una de estas cosas, una neurita, un dolor intercostal, una cosa de esa. Y ella tenía un dolor muy fuerte en el pecho y la neurizaron y se le fue a pasar. Y cuando se le empieza a pasar, es que ella se da cuenta que salió como una loca para la calle, como dice cualquiera. Claro, güey. Entonces, imagínate tú que esa señora hubiese llegado a Salud Chacao y le dice, señora, mire, lo lamentamos mucho, pero aquí hay un código de vestimenta. Yo creo que ni Irene Sáez se atrevió a tanto. Irene Sáez, que iba a poner un impuesto al amor furtivo cuando era alcaldesa de Chacao. Eso lo he contado aquí. Un impuesto al amor furtivo. Voy a poner Chacao porque estaban ocurriendo cosas en Chacao. La gente se iba al mirador, estaba en el Ávila, a hacer cosas. Y la gente estacionaba su carro en los alrededores de la Plaza Altamira a hacer cosas. Entonces había que poner un paraguas a eso. Entonces vamos a poner un impuesto al amor furtivo. ¿Ah? Ahí es. Por supuesto, eso murió, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas cosas? Que esto, por supuesto, es manejado dentro de lo que nos queda de opinión pública, que son las redes sociales. Entonces, en lo que nos queda de opinión pública, que son las redes sociales, se había dicho hace menos de un mes, habían salido unos artistas, creo yo, que con muy poco que hacer, porque quebró la industria de la televisión en Venezuela, y ellos salieron a darle su apoyo a Gustavo Duque como el mejor alcalde del mundo. Inclusive había una que decía, yo no vivo en Chacao, pero... bueno. Pero no se puede negar, se puede negar que... ¿Dónde estará Giancarlo Simancas? ¿Dónde estará Viviana Givelli? ¿Dónde estará Noelia Arteaga? Para que le paguen la clínica a todo el que se enferme en Chacao y no lo dejen entrar en Salud Chacao porque está en Bermuda. Y entonces esto ha destapado toda una serie de discusiones y de estupideces. Y entonces aquí hay gente que dice, no, bueno, código de vestimenta, porque tal, porque no se puede vestir. ¿Qué es un código de vestimenta? Un código de vestimenta se debe aplicar cuando se habla de asuntos que requieren, para realizar una labor, requieren determinado tipo de vestimenta. Si es una fiesta de etiqueta y a usted le dicen que la fiesta es de etiqueta y usted no se quiere poner etiqueta, usted no va. Usted no llega en Bermuda. Fíjate tú, anécdotas. Aquella vez que Daniel Lara y este servidor fueron al matrimonio de una de las hijas de doña Thaís Peñalver, nosotros leímos la tarjeta y la tarjeta decía estricta etiqueta, y el señor Daniel y este caballero que está acá dijimos estricta etiqueta con smoking. Claro. Fuimos con smoking. Claro. Yo iba ahí en qué, yo iba ahí en falda escocesa, yo iba ahí en Bermuda. Pero tú estás obviando lo importante, que es que cuando nosotros llegamos allá, yo empiezo a dar la vuelta, yo empiezo a ver, ¿no? Oye, de 100 que habían allí, quizá éramos 5 los que teníamos el smoking. Y digo, bueno, no es verdad, no es verdad. No es verdad. Daniel, había un poco de gente que fue, entonces digo, no puedes ir con corbata, etiquetas es smoking. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Claro que sí, entonces, bueno, igualito los dejaron entrar. Hablando pendeja y te tomaste todo el whisky y te comiste todos los pequeños que pudiste. ¿Me estás viendo cómo era? Por eso es que no te invitan. No me hagas hablar. Eso es que no te invitan. Voy a llamar a Thaís. Voy a llamar a la condición en la que tú volviste al estado Vargas ese voy día. a
voy a llamar a la gente de la esquina para que echen el cuento completo. Cobarde. El caso es que eso es estricta etiqueta. Nosotros fuimos muy respetuosos al código de vestimenta, pero realmente podíamos ir con un saco y sin corbata, creo. Bueno, no había. Pero ¿cuál es el código de vestimenta que hay en un, yo quisiera saber, en una ambulatoria que tú vas de emergencia? O sea, es una estupidez. Es una estupidez. Por ahí he visto a gente diciendo, a profesores universitarios, ellos no permiten que sus alumnos vayan en bermudas a clase. Ahora, debe ser que ellos no estudiaron. ¿Cómo quiere que vaya en frac? Aparte de eso, es una falta de consideración con el alumno. Tú no sabes las circunstancias de ese alumno. Tú no sabes si tiene... Mira, a mí me pasaba, yo era estudiante, yo muchas veces no tenía ropa limpia porque en Vargas nunca hay agua. Entonces tú tienes que ya pelear, como por ejemplo esta lacra, esta basura, esta basofia que es José Gregorio Correa. Los cuentos de José Gregorio Correa como docente son peores que los cuentos como profesor, ¿oí? Como profesor son peores que como político. Te estoy hablando de casos de alumnos que no los dejan entrar porque tienen el cabello largo. No, porque si usted va a ser abogado, entonces tiene que cortar el cabello bien. ¿Qué te pasa? No, aquí con vergüenza, no, o sea, y los insulta, todo aquello. No, y del acoso sexual a las alumnas no te quiero ni contar. Lo que pasa es que Venezuela es como es. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo estudiaba en la central, me decía, yo no, a mí nunca me ha gustado usar chores, bermudas, pues. Pero en la central se estilaba muchísimo. Cuando yo estudiaba, como que se habían puesto de moda otra vez las bermudas de blue jean. Y yo no, yo siempre usaba pantalones largos o jean. Nunca me ha gustado eso. Y menos ahora. Ahora yo veo que hay unos chores de jean. Yo sí. Los caballeros los... Yo hay sí. Yo los he visto, que unos chores que son, bueno, unos matapasiones. Sí. Pero no, pero es que ven acá, hermano, decía, escúchame una cosa. Yo soy del estado Vargas. Yo nací en la costa. O sea, es una cosa básica. Yo llevaba pues claro, porque es que también es la forma que tú llevabas. Bueno, o sea, una bermuda donde, bueno, yo iba en bermuda en la universidad. ¿Cuál es el problema? Mi papá me decía, y una vez me puso una bermuda y dice, ¿usted lo dejan entrar al salón así con esa bermuda? Yo iba en unas sandalias, yo tenía unas sandalias de cuero, cuando se pusieron de moda esas sandalias de cuero. Y yo iba. Las franciscanas, las de cura. Claro, con mis sandalias de cuero y mi cosa, y mi camisa de los Leones del Caracas. ¿Cuál es el problema, pues? No, pero entonces hay que ir de frac. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿será que yo sepa no existe un código de uniforme en la universidad? Ajá, pero mira, tenemos que hacer. No, vieras aquí, compadre, cómo va la gente. Vieras aquí cómo va la gente. Dígame en verano. La gente de los Estados Unidos, por eso que dicen, no, ¿qué tal? Que dígame allá en todo el mundo verano. es feliz, tú andas con tu bermuda y tal, y todo el mundo es feliz. Pero mira, de eso. Fíjate que tiene complejo, pero tenemos que ir al corte. Por eso, sí, pero ya va. Porque yo al corte. No, hay que ir al corte porque si no la productora se molesta y se mete en la transmisión y dice, ¡al corte! Vamos al corte, pues venimos con más de este tema, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Una cosa es esto del sentido común, cuando usted va a determinados espacios, entonces en esos espacios se arma un código de vestimenta que no tiene correspondencia alguna con el mundo real. Por ejemplo, un hospital. Usted no puede pedirle un código de vestimenta a nadie en un hospital porque a los hospitales, y sobre todo los venezolanos, llega la gente hasta tiroteada, pues, y los tiroteados llegan sin camisa, en interiores a veces,
Y bueno, y con todo lo que corresponde, digamos, a la vista del público, ¿no? Y de lo que esté, de quien esté allí en esa sala de emergencia. Entonces, eso es una cosa. Y la otra, señor Daniel y amigos que nos ven, es, por ejemplo, lo que ha surgido en dos estadios en Venezuela con respecto a la discusión de este tipo de cosas, como del código de etiqueta y tal, que viene a ser, Daniel, como una especie de reserva del derecho de admisión, lo cual no tiene sentido, porque tú en un centro de salud, y menos un centro de salud pública, te puede reservarse el derecho de admisión, porque es un centro de salud. La salud es digamos, una necesidad que todos tenemos en algún momento de la vida, ser atendidos en un centro asistencial. Pero la reserva del derecho de admisión, por ejemplo, se ve muchísimo en cualquier tipo de discoteca, locales, tal. Yo no sé mucho de esto porque yo realmente nunca he sido de ir a estos centros de entretenimiento, pero eso es un espacio privado donde se supone que tú puedes decidir quién entra y quién no entra. Ojo, esto ha dado en Venezuela mucho que cortar con el tema del racismo y el tema de que si tú dejas entrar personas de color, si tú dejas entrar negros o no los dejas entrar en la discoteca. ¿De qué color? ¿De qué color? Negros. Ah, negro. Si tú dejas entrar negros o no dejas entrar negros a una discoteca, si tú dejas entrar homosexuales o no dejas entrar homosexuales a una discoteca. Digamos que esa es otra etapa, ¿no? Pero fíjate tú a dónde se están yendo estas discusiones, lo cual es natural, ¿no? En la época en la que vivimos, no solamente en Venezuela. Al escándalo de Twitter. Entonces Twitter, claro, se ha convertido en un país donde no hay medios de comunicación libre, donde los periódicos ya no tienen ni siquiera un buzón de quejas del lector o una cosa de periodismo ciudadano donde usted va y pone una denuncia, entonces eso sale y se arma una conmoción, la gente va al muro de Twitter o al muro de Facebook para poder desahogarse. Y eso no está mal a priori. Ahora, ¿en qué se convierte el tema de la viralización de este tipo de quejas? Se convierte por una parte a veces en la trivialización de este tipo de quejas. Y esto tiene que ver con el tema de los memes. Entonces, por ejemplo, con el caso de Salud Chacao, todo el mundo arma una broma con respecto a eso. Ay, sí, me voy a poner, entonces ponen que si las telas, que si se van a mandarse el vestido, perfecto. Y en eso se va un día, se van 2 días, perfecto. La libertad de expresión yo la prefiero a la censura, toda la vida. Pero en ese caso se va trivializando algo que podría ser una denuncia válida o no, pero que era una denuncia, al fin, no era un jueguito. O creo yo que no era un jueguito. Luego parece que quien denuncia se termina sumando hasta el juego, porque creo que la persona que puso la denuncia de Salud Chacao se termina metiendo en el jueguito, en este tema memético, pues, porque eso es básicamente lo que ocurre, un tema memético, de crear memes, de crear bromitas. Sí, porque nunca se llega a la reflexión. Siempre termina la cosa en el debate balurdo. Fíjate tú lo que nos dice por aquí un oyente. El oyente Miguel Dang, a través de nuestra cuenta, de nuestro chat en YouTube, nos dice: mi primo fue a la emergencia del Hospital Pérez Carreño con un familiar. Al familiar lo dejaron entrar, pero a mi primo no, porque estaba en Bermudas. Eso fue la semana pasada. Esto es una cosa recurrente, pero yo no me explico, porque fíjate, a mí una sola vez me recuerdo que 2 veces recuerdo un tema con la vestimenta. Y fíjate que son 2 sitios disímiles, y que no se vayan a reír, pero es verdad. En Margarita había un sitio en los años 90 muy famoso, conocido como el Goldfinger. El Goldfinger era un sitio donde había gente en batitubos. Ah, ok. Dicen, yo nunca llegué a ir. Entonces yo recuerdo que yo fui para Margarita con mis primos y tal. Entonces unos primos míos iban a ir para el Goldfinger. Creo que Luis Chirino conoció el Goldfinger. Él dirá. No sé, de repente, no. Luis Chirino, si no estás escuchando, dale 3 golpes a la mesa. Entonces, estos primos míos fueron para el Goldfinger, ellos fueron para la playa. ¿Y cómo va uno para Margarita? ¿Cómo iba uno para Margarita? Uno iba para la playa, uno iba a cosas turísticas. Ahí no lo dejaron entrar al Goldfinger porque estaban en Bermuda. Y entonces ellos llegaron todos, nos fuimos a, creo que fue a Señor Frog, al Mosquito, nada, esas cosas se fueron porque no lo dejaron entrar al Goldfinger. Y entonces yo dije, pero un sitio donde hacen stripper no te permite entrar en Bermuda. Bueno, cosas. ¿Qué estupidez es esa?
sea, tienen un problema con que la gente enseñe la pierna, pero no con que la gente enseñe todo el resto del cuerpo. A mí me pareció una cosa loquísima, ¿no? Bueno. Luego me ocurrió, cuando fui a bautizar al único ahijado que tengo, a Ricardito, fui a bautizarlo, yo estaba en la iglesia, y recuerdo que el cura era el padre Tomás. No sé qué ha sido del padre Tomás. Padre Tomás fue por muchos años párroco de la iglesia de San Sebastián de Maiquetía, y luego de esta iglesia, que creo que es Santa Capilla, la que está subiendo por el Banco Central. Una iglesia viejísima, una iglesia construida en 1750, una maravilla de iglesia. En esa iglesia fue bautizado Andrés Bello, por cierto. Entonces, la iglesia, esa iglesia, por los años que tiene una pila bautismal. Y la pila bautismal está casi en la entrada, no en el altar. Entonces, el sacerdote, cuando va a bautizar, bueno, tiene que venirse del altar a la pila bautismal para bautizar, uno por uno bautizando. Entonces, cuando él viene pasando del altar a la pila bautismal, él iba por los asientos y le decía a ciertas señoras con escote, o sea, así no puede estar aquí. Y así, disculpe, así no puede estar aquí. Hey, así no puede estar aquí. Y así la fue sacando, porque tenían escote. ¿Por qué razón no puede entrar una mujer con escote a la iglesia? ¿Es que acaso Dios no creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? A mí no me cuadra. Pero Dios creó a la mujer con tetas. Sí. Entonces, sí, ¿cuál es el problema? Se quita las tetas. Espérate. Tú no puedes hacer en el recinto de Dios que aparezca el pecado de la carne, porque eso es lo que... que aparezca el pecado de la carne. O sea, que no puede... el pecado de la carne. La puerta por fuera, de la puerta por fuera sí puede... Pero discúlpame, todos somos hijos del pecado. Porque para que uno vaya a bautizar a un muchacho, porque dos personas tuvieron sexo y de ese acto surgió un embarazo y todo lo demás. A mí me parece una estupidez. No, bueno, pero yo creo que es un poquito de decoro. Un poquito de decoro, pero ¿qué es el decoro? ¿Quién define el decoro? ¿Quién define el decoro, chicos? Si aquí, ahorita acaba mira, chicos, aquí yo tengo, mira, cállate la jeta, chicos, mira, aquí yo tengo una revista. Escúchame tú, la revista Der Spiegel de esta semana. ¿De qué habla la revista Der Spiegel, la última, del viernes pasado? El silencio atrás. ¿De qué habla? Atrás de la revista. Claro, sí. La tapa es una iglesia, bueno, se ve la iglesia, una catedral. ¿De qué habla? El silencio de los pastores. Y se refiere a un escándalo por abusos sexuales en la ciudad de Triers, que el obispado de Triers, pues, hace mutis por el foro. Eso no es el pecado. Bueno, y eso no era lo que estaba tratando de arreglar Benedicto XVI. Pero escúchame, amigo, esto es la iglesia luterana. Ah, yo pensé que era la iglesia católica. Porque en todas las iglesias está ocurriendo la misma barbaridad. Bueno, en todos los credos está ocurriendo la misma barbaridad. Entonces, oye, cuando tú tienes una cosa como esta, entonces, no, porque entonces el problema ¿cuál es? El problema es que una mujer vaya con un escote a un bautizo, o el problema es que debajo de la sotana hay unos demonios que deciden que ellos pueden abusar de quien se les pase por el frente. Pero el pecado del escote. Por ejemplo, yo estaba viendo el otro día en el Islam, los mujahidines afganos, que tú sabes que, bueno, además por el extremismo propio que tiene la interpretación del Corán, que tiene esta gente, la mujer cumple un papel pero menos que marginal. Pues ellos prácticamente no pueden convivir con mujeres, porque ni siquiera, o sea, este Islam extremo ni siquiera considera a la mujer, o sea, es poco menos que un burro, la mujer para ese Islam, ¿no? Entonces, ¿en qué terminan cayendo estos practicantes del Islam extremo, que además defienden tanto la religión? Son unos pedófilos, son unos tipos que, como obviamente no pueden vivir sino solo entre hombres, y que apuntan a una supuesta virilidad que se disuelve en el mismo momento en el que ellos están sometidos a la circunstancia de tener que convivir entre puro hombre. Bueno, eso es machuca y machuca entre ellos mismos. ¿Y qué ocurre? Que los discípulos que agarran... Pero señor, por favor, un poquito de decoro, ¿no? Bueno, hablando de decoro, ¿qué ocurre? Que estos muchachitos que agarran en las aldeas donde están por la fuerza ocupando
estos grupos terroristas, porque además son terroristas, bueno, terminan siendo violados porque ellos los toman como si son, digamos, pupilos y tal, y los van a introducir en la liberación afgana y el nacionalismo afgano y no sé qué más, y terminan en eso. Entonces, bueno, pero es que pero es que es una cosa terrible, en la que lamentablemente quedó toda la religión. Mira, debo corregir, el reportaje sí es sobre lo que pasa es que pensaba, como la religión mayoritaria aquí era luterana, sí es de la religión católica. La Iglesia Católica ha dicho que el escándalo requiere mayor transparencia. Sin embargo, largos meses después de la investigación que se ha realizado en Bistrum Triers, pues no ha resultado, no hay resultados al respecto, y lo que ocurre es un gran silencio. Y aquí, por supuesto, están, bueno, fíjate, el arzobispo, ¿sabes cómo se llama el arzobispo? Reinhard Marx. Sape gato, pana. Vamos al corte y ya venimos. Sí, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos en tiempos de hiperventilación, no solamente por la asfixia, no solamente porque estamos como que permanentemente sometidos a un bombardeo de cualquier tipo de información y eso nos genera ansiedad, sino que también nosotros hiperventilamos todas las ideas y todas las cosas que parece que tenemos acumuladas, ¿no? A lo largo de las décadas de nuestra existencia. Yo tengo 3 décadas de existencia, Daniel un poquitico más, pero hay gente aquí que parece que despertó hoy, que es el famoso movimiento woke en los Estados Unidos, que es como de wake, pero en el sentido político. Hay gente que parece que ahora despertó 20, 30 años después y dice, yo he tenido una vida asquerosa y a mí me han sometido, a mí me han sojuzgado, a mí me han hecho cualquier tipo de vejámenes y yo me rebelo contra el mundo. Eso es básicamente la proclama del woke, ¿no? Y en esa rebelación contra el mundo, Daniel, porque dirán ustedes, ¿para qué está hablando tanta paja? Está hablando, bueno, no es paja, porque realmente no es paja, porque es un movimiento que es importante, pero no en Venezuela. Bueno, hay una especie de wokeismo criollo, diríamos en Venezuela, que, oye, me perdonas, Daniel, pero se está convirtiendo en algo que yo no sé si en eso que yo decía, que era la trivialización, la banalización de la denuncia, está cayendo en un terreno que es aún más peligroso, que era el segundo nivel al que yo me quería referir. Uno era el de las redes sociales. Esas redes sociales trivializan, banalizan, generan una especie de fragilidad, yo creo que a veces impostada, porque hay temas que sí tú tienes que protestarlos, pero hay otros que yo creo que, bueno, tú los protestas, ok, allí queda la protesta. Pero hay gente que tú no te indignas ante el tema de protesta de esa gente y esa gente se indigna de que tú no te indignes. Entonces es una indignación permanente. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde está la sensibilidad?
muy propio de la posmodernidad, donde todos somos frágiles, todos nos sentimos atacados, perfecto. Pero el problema es que usted, estando en Venezuela, amiguito, usted tiene la particularidad de que usted está en un estado de no derecho. O sea, en Venezuela no hay donde quejarse. En Venezuela no hay a dónde llorar. En Venezuela no hay autoridad a la que usted pueda reclamarle, efectivamente, porque usted se sienta un ciudadano de segunda o de tercera, porque usted se sienta discriminado. ¿Qué hay en Venezuela? Chavismo. Y en el chavismo, lamentablemente, cualquier tipo de materia como esta, y lo acabo de comprobar con lo de Salud Chacao, donde incluso me dio un comunicado y salieron estos de Salud Chacao a decir, bueno, no, nos equivocamos. Como hace una semana salieron los propietarios, creo, de un hotel en Caracas, porque parece que discriminaron a una persona trans, que no la dejaron entrar. Entonces todo esto genera en el chavismo el perfecto momento y la perfecta escenificación de la desviación, diría yo, de lo importante, que es que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Entonces el chavismo dice, sí, vamos a demostrar que hay Estado de Derecho. Y agarran y que montan un paredón. Ahorita ya, y yo te hablaba de Tarek William Saab, y por eso creo que fue que arrancamos esta conversa. Tarek William Saab está anunciando, se abre una investigación al personal de Salud Chacao, imagínate tú, completo, por negar atención médica a un usuario por su forma de vestir. El fiscal 34 nacional en materia de protección de derechos humanos, imagínate tú que protección de derechos humanos, aquí en Venezuela eso no existe, pero bueno, él dice que sí, para investigar los hechos en donde el personal de Salud Chacao le impidió la atención a esta persona. La institución asume y lamenta, es lo que se había visto en el comunicado, pero bueno, el caso es que ya Tarek William Saab designó un fiscal. Y asimismo, esto me remite al pasado, cuando ocurrió esta cosa asquerosa que ocurrió con unos músicos, unos artistas, que yo no los conocía, pero había parte de gente que sí los conocía en Venezuela, bandas de rock fundamentalmente, de estas modernas, ya me siento viejo hablando así, que habían creado actos de pedofilia, de acoso sexual, de abusos a menores, y donde Tarek William Saab hizo lo propio. Montaron unas investigaciones, montaron unos paredones. Entonces, ¿cuál es mi preocupación al final de toda esta película? Daniel, que a veces se está utilizando una cosa tan poderosa y tan útil, porque yo creo que si, por ejemplo, Twitter no existiese, yo creo que ni siquiera nosotros estaríamos acá, porque nosotros fuimos nosotros antes en Twitter que antes de ser lo que somos en Radio Caracas. De hecho, buena parte de la motivación de que nosotros estemos acá es que probablemente éramos más o menos leídos en alguna parte de Twitter, y eso le llamó la atención a ciertas personas, y dijeron, esto sería un buen programa de radio que funcionaría. Y esa arma tan poderosa en Venezuela se está trivializando. Esa arma tan poderosa en Venezuela está sirviendo para que una gente sirva de jueza sobre situaciones que, fíjate, en el caso de Salud Chacao, bueno, ya en teoría estaban zanjadas porque ya hubo un comunicado, se le pidió perdón a la víctima. Se supone que no va a ocurrir esto en lo sucesivo, hay que hacer el seguimiento. Pero esto le da el argumento al chavismo, primero para decir que, o sea, como si aquí de verdad hay gobierno, como si esto es un Estado democrático y Estado de Derecho. Y segundo, que bueno, tú no te estás dando cuenta del armatoste que tú estás creando con estas opiniones en Twitter para darle todos los instrumentos al chavismo para que el día de mañana le monten una olla cualquiera y digan, bueno, como lo sentenciaron en Twitter, al tipo que sentenciaron el Ministerio Público de Tarek William Saab. Y eso es muy poderoso, eso es muy peligroso en un régimen que no es democrático, en un régimen que es chavista, para resumírselo todo, pues para que me entiendan bien. Mañana, como el cuento de la lotería, mañana le puede tocar a usted. Aquí cualquiera puede ser pasado de ángel a demonio en cuestión de 2 horas, de 3 horas en Twitter. Además en Twitter, donde la anonimidad, sobre la que yo no reclamo, porque yo hay cuentas anónimas que las disfruto mucho, pero donde la anonimidad a veces es regla. Entonces son acusaciones que a veces ni siquiera están sustentadas por un nombre y un apellido. Bueno, porque es que la mayoría, lo que pasa es que, claro, uno tiene, cada quien tiene su opinión, pero la gran mayoría de las cuentas anónimas o pertenecen a algún laboratorio o pertenecen a algún cobarde. Porque el que quiere dar su opinión, el que quiere dar una opinión, normalmente quiere que lo identifiquen con esa opinión. Y si se esconde detrás de un anónimo, es porque es un cobarde. Tan sencillo como eso, o forma parte de alguna agenda. Nosotros, bueno, en las redes sociales, yo he sido una de las personas que ha dejado en la calle a más de un desgraciado que, escondido detrás de una cuenta anónima, se dispone a linchar, a imponer pareceres, a trabajar en función de agendas.
Y eso ha sido una cosa, bueno, terrible. En el caso de Venezuela ha sido terrible. Ahora, con toda esta situación, con toda esta cosa, y yo tengo una norma, yo no le paro a Anónimo. O sea, el que quiero opinar que es su nombre y su apellido, porque si yo doy la cara, porque los demás se van a esconder. Y que no me venga con ese cuento, no es que no, porque bueno, porque es que hay que resguardar la identidad, resguardarla de quién. ¿Tú crees que el servicio, si te quiere agarrar, no te va a agarrar? Te agarra. Si quieren saber quién eres, lo van a saber. Está con esa estupidez que me va a poner un seudónimo porque quieren ser más inteligentes que todo lo demás. Pero en medio de todo eso también ocurre otra cosa, que es repetido, que es esta gente que la embarra. Así como hay esta cuestión que llaman la cultura de la cancelación. ¿No? Por cierto, Neomar, si no has visto bueno, no sé, porque creo que está no sé en qué servicio de stream está, no recuerdo en este momento, pero la serie se llama The Morning Show. The Morning Show, The Morning Show es una serie sobre un show o un programa matutino de estelar en un canal de televisión en los Estados Unidos, donde, bueno, estalla un escándalo porque el conductor es acusado de distintas cuestiones y cae víctima del Me Too, acusado de acoso sexual. La serie es maravillosa para desnudar lo que hay detrás, la hipocresía que hay en todo esto. Pues entonces tú llega un momento que empiezas a caer en cuenta y dices, oye, pero de verdad las actuaciones son verdaderamente siniestras y macabras. Entonces, ¿qué ocurre? Que en medio de toda esa cultura de la cancelación, el asunto no es enmendar, sino parecer. Y normalmente yo me doy cuenta de que cuando aparece alguien y, como dice mi hermano, pone un huevo, es decir, la embarra, sobre todo en las redes sociales, sale siempre a disculparse. Y uno de los argumentos que utiliza es decir, bueno, yo quiero disculparme porque en realidad yo no soy así. Eso fue en un momento que yo no pensé y dije algo que pensé, que creí que iba a ser eso, pero yo en realidad no soy así. Y yo siempre leo, y yo lo leo de forma repetida, sobre todo en estos humoristas que se creen graciosos y que lo que hacen es decir estupideces, normalmente a propósito, para que los vean, porque son así, pues, attention whore. Y yo siempre digo, pero ¿cómo que no eres así? Claro que eres así. Claro que eres así. Por eso es que dices lo que dices. Lo que pasa es que en esta ocasión le cayó mal a más gente y le cayó mal a alguien que tenía más poder que tú para visibilizar lo mal que lo estabas haciendo. Eso es eso que llaman el dolo eventual en el derecho penal, ¿no? Que es una persona que de forma reiterada hace una actividad que puede causar un daño y no lo causa, pero en determinado momento llega y lo causa. Y cuando causa ese daño, él no puede decir que fue sin culpa, porque hay un dolo eventual. El señor siempre hacía la misma actividad peligrosa y en determinado momento, bueno, causó un daño. Por lo tanto, ese daño no fue casual, no fue casualidad. Entonces, eso forma parte de todas estas cosas. Entonces, tú ves a la gente que entonces que dice, no, yo en realidad yo no soy así. No, si eres así. Ha habido casos trágicos. Ahora, que a la gente ya se le olvidó el caso de este señor Willie McKee. Va de cárcel. Que se suicida luego de ser descubierto en una cantidad de fechorías. Y lo que a mí más me llamó la atención fue que el linchamiento fuese hecho por gente que lo conocía y que le aplaudía y que le parecía gracioso lo que él hacía y lo que él decía y todo lo demás. Y cuando vieron que el tipo estaba, hay un cuento muy bueno de Javier Marías que se llama Caer en Desgracia. Bueno, cuando vieron que el tipo empezó a oler mal porque cayó en desgracia, la moda era atacarlo, porque es que si no lo atacan van a creer que soy amigo de él, y si creen que soy amigo de él, me cae a mí también, entonces es mejor atacarlo. Ni siquiera es que no lo defendieron, lo atacaron. No, salieron a atacarlo, salieron a atacarlo, y hubo gente, inclusive, hubo gente que salió a atacarlo, y que uno los conoce, y que uno sabe lo que hacen, y sabe lo que han hecho toda la vida, y uno dice, esta sí es hipócrita. Yo le leía, no voy a nombrar a nadie, pero yo leí un comentario que hizo una persona sobre él, una persona a la cual yo conozco,
por sus andanzas. Yo digo, esta sí es hipócrita, de verdad. Hay que ver que esta sí es hipócrita, de verdad. Y entonces, es lo que pasa. Ah, bueno, pero y aparte de eso, sus amiguitos de fechoría siguen haciendo programas y sus cosas, ¿no? Eso se olvidó. Fíjate, ya nadie se acuerda del profesor Briceño, que decía más o menos las mismas cosas que este señor. Bueno, y eso se quedó así. Se acabó. Por eso es que yo, estos shows de Tarek Williams, yo no les paro, porque yo sé que eso es paro, como decía uno antes, eso es mentira. Sí, eso lo saca por las redes y tal, y todo aquello. Dime, ¿qué le hicieron al profesor Briceño? Pero al final, bueno, quizás él no, pero hay otra gente que sí cae presa. Hay gente que sí paga el pato. Dime uno. Oye, aquí hay gente que estaba, bueno, creo que hay uno de esos grupos de rock, el tipo terminó preso. Ah, bueno, pero que era un violador. Ah, bueno. Bueno, discúlpame, ¿no? Pero fíjate tú el patrón en aquella oportunidad, Daniel, porque y casi que estaba como exprofeso armado así para armar artículos periodísticos. Era como el patrón de que entonces, si tú tenías una banda de rock, de indie, no sé, de pop, de punk, lo que fuese, o sea, de puki puki, porque vamos a decirle así, si tú eras de la movida de los grupos, porque hubo una época en la que el rock venezolano como que tomó cuerpo hace como 10 años para acá, otra vez. Si tú estabas sometido a sospecha, entonces armaron como la cosa, como para que en las páginas dijesen, todos los grupos de rock tienen una oveja descarriada. Entonces montaron, yo recuerdo que en el momento fueron como 4, y prácticamente entonces la modita era que saliese alguien en Twitter con su cuentica, ¿no? Y es que a mí el de los elefantes rosados de no sé cómo, el de las panteras tricolor de no sé dónde, me acosó también porque él me miró feo. O sea, la prostitución de la denuncia, Daniel, al final es la prostitución de la denuncia por denunciar, porque Twitter también es el alimento de mucha gente. Yo en algún momento de mi vida, y seguro que a ti te pasó también, yo llegué a creer en que Twitter era el alimento de mi ser. Menos mal que yo me dejé de eso. Ya yo a Twitter le paro eventualmente. Ya yo a Twitter, yo no veo ni si subo. Hay gente que se mortifica. Tengo no sé cuánto que no subo seguidores. Yo me estanqué muchísimo en Twitter ya. ¿Y tú crees que yo le paro a eso? O sea, yo Twitter casi no lo veo. Pero hay gente, ¿y por qué me refiero a esto? Que desde el punto de vista del ego, tienen que meterse, tienen que entrepitear en la conversación pública de Twitter porque sí. Entonces, ahí es donde salen el de las panteras rosas de no sé dónde, el de los elefantes tricolores tal, porque ellos tienen que meterse en la conversación a juro. Y en el meterse en la conversación a juro, le están dañando la vida a terceras y a cuartas personas que a veces quizás no tienen nada que ver en nada. Pero eso se junta además, ya vamos al corte, señorita Carla, a la época en la que estamos viviendo, que ahorita, Daniel, te lo digo, ahorita estoy metido en ese tema porque de verdad me he dado cuenta que es el tema, Daniel, a nivel mundial, las sensibilidades de nuestro tiempo. O sea, aquí todo el mundo tiene un trauma, aquí todo el mundo cojea de una pata, aquí todo el mundo le hicieron algo. Sí, pero siempre es una cosa bastante frágil. Pero vamos a ir al corte, ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza para risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández,
solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y así nos va, parte final de Y así nos va. Hay mucha gente que escribe. Si se escucha bajo, amigos míos, suban el volumen del equipo donde están escuchando el programa. No podemos hacer más. Estamos haciendo grandes esfuerzos técnicos. Pero escribir 50 veces que se escucha bajo, que si las cornetas de Neomar, que si el sonido, porque entonces hay 50 técnicos de sonido aquí, ¿no? No sé, parece, yo no sé, parece. Monten una emisora. Parece que tiene mucho conocimiento técnico aquí. No, que el micrófono dedicado a Neomar tiene que la salida del audio, tiene que ponerle el swivel y bajarle el no sé qué. Amigos, lo lamento mucho, pero es lo que hay. Hay 50 veces ahí. Mira, el asunto de las sensibilidades, yo creo que se terminan cuando se entra en el razonamiento. Por ejemplo, ahorita el tema que se está viendo en los Estados Unidos, donde había una gran cantidad de venezolanos, yo recuerdo una gran cantidad de venezolanos que viviendo en los Estados Unidos se ponían en aquella posición de superioridad moral, diciéndote, no, es que tú no entiendes, el movimiento Black Lives Matter es una cosa, porque es que aquí los negros en realidad están en una situación, en una condición, ellos tienen razón, entonces justificando la cosa a ultranza y tal. No he visto ni a uno solo de esos promotores del respeto del movimiento incluyente Black Lives Matter haciendo un comentario cuando apareció un video con 4 negros entrando a golpes a un joven venezolano con condición de autismo en una escuela secundaria de Kissimmee, Florida. Ni a uno lo he visto. Entonces, sin ánimo de entrar en un debate sobre la cuestión racial en los Estados Unidos, que sería una cosa mucho más profunda. Pero la simplificación de no, yo los apoyo porque pobrecitos, ¿verdad? Cuando en realidad cada persona es distinta. Entonces, yo no entiendo por qué cada persona es distinta y en sus diferencias es donde está precisamente la construcción de una sociedad. Entonces, yo veo esa ausencia de debate, veo esa situación, veo esos problemas y caramba, había visto ayer, por cierto, el caso de un latino condenado a 110 años de cárcel, era chofer de transporte pesado y se le trancó el freno en la autopista cuando había un choque y el tránsito estaba detenido, no pudo controlar el vehículo, se le fue el vehículo y bueno, mató a 3 personas en el accidente. Fue un accidente. ¿Hubo muertos? Sí hubo muertos, pero fue un accidente. Él no quiso matar a nadie. Y al tipo lo condenaron a 110 años de cárcel. Pero a la esposa del Chapo Guzmán le dieron 4 años. A Quebracada Córdoba le quitaron unos cargos y al delincuente, al malandro del Tuerto Andrade, más o menos igual. Entonces, si no se ve el panorama completo, no se puede estar opinando estupideces. Entonces, normalmente se habla oye, mire, esos locos que entran con una pistola y le caen a tiros a toda la escuela. Ay, no sé qué cosa tan horrible, ¿no? Ay, no, tienen que prohibir las armas. Pero nadie se mete en el tema de lo que ocurre puertas adentro de los colegios en los Estados Unidos. Nadie sabe a qué nivel de obstinación llega una persona para hacer una cosa como esa. Ni los problemas de bullying permanente que hay, de todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, simplificar estas cosas al final se convierte en una discusión donde, por ejemplo, porque quizás en los Estados Unidos, imagínate, a esos tiroteos hay que tener cuidado. No, bueno, discúlpenme, pero yo estudiando en el Liceo José María Vargas, ya había tiroteos en los colegios venezolanos y venta de droga también. Pero lo que pasa es que nosotros lo que sale en la prensa es la verdad, lo que sale en las redes. Yo recuerdo un tiroteo en el Liceo José María Vargas de un muchacho que llevó una pistola que era del hermano para enseñársela a unos amigos, se le escapó un tiro, dejó un muchacho paralítico.
Eso ocurrió, yo lo viví, o sea, no me lo contaron, yo lo viví en el Liceo Vargas, año 97. Estábamos en quinto año, ese muchacho no se pudo graduar de bachiller y quedó en silla de ruedas para toda su vida. ¿Y por Eso qué se los veía en liceos Venezuela. públicos- por qué los liceos públicos venezolanos en algún momento se hizo obligatorio el uso de un bolso que fuese transparente? O sea, que tú tenías que ver qué había dentro del bolso. Por eso. O sea, porque había problemas de violencia. Aquí existía. Pero hay gente que está descubriendo que existe con Black Lives Matter y con... Y venta de droga, y ven acá, y no me digas planteles públicos nada más, porque la venta de droga es una realidad en los planteles públicos y en los planteles privados. Lo que pasa es que Venezuela no es un país racista, pero sí es un país clasista. Y entonces, como es un país clasista, normalmente se asume, y fíjate que uno lo ve en el lenguaje, eso tiene un lenguaje de barrio. Digo, yo viví en un barrio y que yo recuerde, en el barrio se hablaba en los mismos términos de lo que se hablaba en cualquier parte de la calle. Y no, bueno, porque es que esos van yo siempre escuchaba, hay una expresión, ya nos tenemos que ir, una expresión que yo siempre escuchaba y se la escuchaba inclusive a gente, pero yo recuerdo una vez yo iba en un autobús y había una alcabala y entonces el chofer se molestó de una ruta popular, por cierto. Y el tipo dijo, ¿por qué hacen parándolo uno aquí? Métanse para los barrios a buscar los malandros. Y yo dije, porque los malandros viven en los barrios. O sea, el malandro vive en el barrio y el barrio está lleno de malandros. Por lo tanto, el barrio es la representación del malandraje. Pero Raúl Gorrín se acaba de mudar para el Country Club. Le dieron acceso al Country Club. Es un gran señor. Un gran señor. Qué chévere. Nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Nos vemos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente